Una semana intensa en actualidad internacional. Se acerca la cumbre de jefes de Estado de países que pertenecen al BRICS. Esta cumbre tendrá lugar el 6 y el 7 de julio en Río de Janeiro. El anfitrión es el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Ya se sabe que Vladimir Putin no podrá asistir, puesto que Brasil no pudo garantizarle que no sería detenido por la orden de captura internacional que pesa contra él, emanada del Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas, pero envía representante, fundamentalmente su ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué es el BRICS? El BRICS, su sigla es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los 5 países fundadores del BRICS, pero ya son más, ya pasaron los 10 países, entre ellos un país protagonista de las semanas anteriores, Irán, y el jefe de Estado de Irán, hasta el momento de la filmación de este capítulo de Escáner Internacional, ha confirmado su presencia en la cumbre del BRICS. El BRICS busca crear relaciones económicas, no es una organización ni política ni militar, relaciones económicas entre los países emergentes, o sea, los que no son ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Australia, ni la Unión Europea. Por otra parte, han comenzado las negociaciones. La verdad es que nunca se han interrumpido, pero esta vez son oficiales entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado este inicio de negociaciones a las que accedió el grupo Hamas y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Solo que durante el periodo en que no hubo estas negociaciones, ni se pudo recuperar a la totalidad de los rehenes que en condiciones que nunca hemos podido explicar el grupo Hamas detuvo en territorio israelí, y por otro lado no se ha detenido la muerte de civiles palestinos, niños, mujeres, ancianos, hombres, bajo los bombardeos y los ataques de la infantería y de los blindados israelíes en territorio palestino de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no tiene fuerzas armadas. Sí hay un grupo terrorista que, como todos los grupos terroristas que operan en algún lugar, pensemos en los grupos terroristas que hay en nuestra América Latina, reciben en alguna manera un apoyo logístico, no de armamento, de una parte de la población del lugar, pero la Franja de Gaza no tiene un gobierno establecido. Por consiguiente, es difícil negociar con un gobierno en la Franja de Gaza, pero sí han comenzado las negociaciones entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. Quieran los dioses de ambas fuerzas apurar estas negociaciones que debieran haber comenzado hace mucho tiempo, Quieran los dioses de ambas naciones, de ambos grupos en conflicto, apurar el término de esta masacre que hemos considerado, como muchos analistas, como un genocidio. Mientras tanto, siguen las muertes de civiles y es urgente que se termine. Y finalmente, este escáner tiene, digamos, 3 capítulos porque la actualidad internacional ha sido intensa. En Chile, país donde se filma Escáner Internacional, una precandidata
del Partido Comunista de Chile, partido que tiene más de 100 años. Una precandidata salió vencedora en las elecciones primarias. Por consiguiente, es ya la candidata oficial de el grupo político que está en el gobierno de Chile, encabezado por el presidente Gabriel Boric, a quien felicitamos por el nacimiento de su primera hija hace algunos días. Janet Jara va a ser candidata no del Partido Comunista, sino que de la coalición de gobierno, en donde está el Frente Amplio, el Partido por la Democracia y otros partidos más pequeños. Es la candidata oficial. Tiene posibilidades de llegar al Palacio de Gobierno, en realidad muy pocas. Pero no es un caso único o del que no haya precedentes en América del Sur. No olvidemos que el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, es militante del Partido Comunista, que cambió de nombre, solo de nombre, y se llama ahora Partido de los Trabajadores. El presidente de Brasil fue candidato comunista, ganó 2 veces las elecciones presidenciales y es actualmente presidente de Brasil por una coalición, no por el Partido Comunista, y algunos aprecian su obra, otros la critican, pero no se puede negar que Brasil es una potencia económica, es la potencia económica de América del Sur. Poco probable que Janet Jara llegue a la moneda, a pesar de ser la candidata de la coalición de gobierno, puesto que partidos de centro izquierda llamados socialismo democrático en Chile, hay partidos que no participaron en las primarias. Por ejemplo, la Democracia Cristiana, por ejemplo, el Partido Socialista, por ejemplo, el Partido Radical. Estos 3 partidos tienen la posibilidad legal de presentar candidatos a la primera vuelta y estamos bastante convencidos que es lo que va a ocurrir en los próximos meses en Chile. En todo caso, apreciamos profundamente que Chile se haya podido pronunciar democráticamente, como casi siempre lo ha hecho en su historia, con la excepción de la dictadura civil y militar que existió desde el año 73 hasta el comienzo de la década del 90. Chile se ha manifestado y ha elegido democráticamente a sus gobernantes desde la declaración de la independencia. Que todos compitan libremente y que, por supuesto, gane el mejor. Y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.